hoy en la mañana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que a la Embajada de México en Estados Unidos podría ir Esteban Moctezuma Barragán. Pero el tema central, Carlos, y te saludo con esta pregunta, es ¿cómo? Barragán, pero el tema central, Carlos, a enfrentar esta relación con Joe Biden Y ahora con un Andrés la Manuel próxima López llegada Obrador de que Esteban se veía Moctezuma Barragán, que tendrá que hacer nuevas relaciones con el gobierno norteamericano. Pasaremos de la subordinación en la que estábamos, aunque muchos digan que no, a la expectativa. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, al respecto, tú como experto? nuevas relaciones con el gobierno a la expectativa. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Gracias, René, por tener tu espacio. Fíjate que evidentemente es un momento coyuntural muy importante. Signos Vitales preparó un reporte justamente que tiene que ver con el impacto de la llegada de Biden a la Casa Blanca este próximo 20 de enero. Al menos me gustaría por lo menos, impactar en tu espacio de noticias con ocho notas que creo que vale la pena como recalcar. Creo que la primera de todas, René, es el nivel de coincidencia que ha tenido el presidente mexicano con el de los Estados Unidos actualmente. Ambos comparten, digamos, ciertos rasgos para gobernar. En muchos casos, René, muchos analistas han detectado estos rasgos de coincidencia como populistas. Pero ambos también reproducen información no verificable o abiertamente falsa, por decirlo así, atacan constantemente a la prensa, desacreditan a la oposición, acusan un enfrentamiento entre un tipo de élite con, con el pueblo en general, y han debilitado enormemente un conjunto de instituciones que son relevantes para la democracia. Junto con esta primera, aportación, René, hay una segunda que tiene que ver con un análisis de datos, en donde tiene que ver con el tema de la credibilidad de los actuales presidentes en México y Estados Unidos. El Washington Post analizó que desde el 20 de enero del 2016 hasta agosto del 2020, es decir, este año, se contabilizaron 22,000 mentiras dichas por Donald Trump en eventos oficiales, en entrevistas y sobre todo, ¿verdad?, en su cuenta de Twitter. Por la parte mexicana, René, la organización SPIN contabilizó por lo menos en los 600 primeros días de gobierno 30,000 informaciones o afirmaciones, perdón, no comprobables o abiertamente falsas, hechas por el presidente durante primordialmente sus conferencias matutinas. Dentro de estas, René, 73 son afirmaciones falsas o no comprobables, de las cuales son 12 son promesas, 6 son compromisos incumplidos, 51 son datos que no están comprobados y 4 son falsedades. Creo que con esta entrada podemos dar pie a más temas de discusión, René. Con este reporte que ustedes tienen acerca de la subordinación y la expectativa, Carlos, ¿dónde nos quedamos, por favor? Gracias, René. Bueno, lo que comenté hace un momento tenía que ver con un poco el contexto, ¿no? El contexto que se vive actualmente por cada uno de los mandatarios. Ahora, yo creo que hay otro tema importante, René, que tiene que ver con el desgaste institucional que tanto AMLO como Trump han promovido e impulsado en ambas naciones y la cual se ha visto reflejado, René, en una reducción de canales de comunicación y en la eliminación, sobre todo, de rutas tradicionales, en la creación e implementación de políticas que tienen evidentemente pues, un impacto compartido para ambas naciones. Otro tema que es como coyuntural para este tema del desgaste es la manera en la que ambas administraciones han manejado sus administraciones. Es decir, el 2020 fue un año trágico para cualquier país en el mundo, pero para México y Estados Unidos dejó a la vista, evidentemente, una serie de limitantes en donde los actuales mandatarios han operado de manera paupérrima diversos temas, como el económico, la seguridad, la migración y, sobre todo,
el de la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente, la llegada de este nuevo vecino, digamos, de este nuevo mandatario en Estados Unidos, Joe Biden, sí permite y obliga a México a tener más y mejores respuestas. Creo que una de ellas tiene que ver justamente pues con este ajuste de piezas que se está llevando a cabo ahora con la propuesta del presidente de enviar a Esteban Moctezuma como embajador a Estados Unidos, porque sí el desgaste ha sido tal que se tienen que mover las piezas de una manera especial para poderle dar un tratamiento, pensaría yo, René, como muy detallado y muy fino a temas como migración, comercio, y yo creo que uno de los más importantes en la agenda del presidente Biden será, sin duda alguna, el de migración, el de migración y el de medio ambiente y cambio climático. Junto con esto, pues finalmente cerrar con el de energía. Carlos, tú lo acabas de mencionar, se tendrán que dar estos cambios, pero ¿se estarán haciendo los cambios pertinentes, los cambios correctos? Sabemos que Marcelo Ebrard, canciller, pues es una carta fuerte para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su relación con Estados Unidos, pero llegará Esteban Moctezuma Barragán, alguien que tal vez desconozca aún el piso, el terreno, pero tendrá la ventaja de iniciar de cero con Joe Biden. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que en el reporte René, gran parte se nutrió con especialistas de primer nivel en México y muchos de estos coincidían en que la idea de poder cambiar la estrategia era un tema sine qua non. Entonces, de una u otra manera, este ajuste de piezas, a pesar de que, como bien mencionas, Esteban Moctezuma podría llegar sin un piso en el manejo de la relación bilateral, sí refresca de una u otra manera el canal por el cual México va a poder tener una interlocución permanente pues, con Washington. Entonces, dicho lo anterior, creo que la ruta no es fácil, René, la ruta de ajuste y de cambio de políticas no es fácil para México. De hecho, dentro del reporte comentamos que la llegada de Joe Biden va a ser benéfica para México, más no tanto para el gobierno de Andrés Manuel, en el entendido de que ha sido renuente a alinearse de una u otra manera pues, con políticas que tienen que ver más hacia temas como liberales, ¿no? Y sabemos que el presidente es renuente a esta, no tan solo a la palabra, sino a la acción de políticas neoliberales, pero el flujo migratorio va a ser un tema que va a estar en la agenda y va a tener que cambiarse, va a tener que bajar la guardia en temas como, digamos, el impacto que ha tenido la Fuerza Armada en el manejo manejo y control de migración. El comercio exterior, creo que México es una buena oportunidad con la llegada de Esteban, pues para aprovechar esta coyuntura conflictual que existe con China. Entonces, México creo que podría tomar ahí un papel, aparte de preponderante, podría como tomar la batuta para poder reafirmar la relación comercial con los Estados Unidos. En donde creo que va a haber un tema ríspido, René, será sin duda el que comentaba yo hace un momento, medio ambiente, cambio climático y energía. Estas tres alertas, digamos, estos tres temas, son, yo creo que a mi muy humilde juicio, el pilar más importante del gobierno de Joe Biden, en donde tiene unos alcances impresionantes. Para el 2035 quiere dejar al país libre de carbono, para el 2050 se propuso dejarlo libre de emisiones a cero. Va a poner restricciones arancelarias para aquellos que no cumplan y negocien con los Estados Unidos. Es decir, en resumen, viene un tema candente en donde justamente el presidente pues ha sido el primer promotor de políticas y con un discurso a favor de energías altamente contaminantes, en donde se ha menospreciado la manera de controlar el efecto del cambio climático, no solo en el país, sino también ha sido, digamos, intenso en sus comentarios del presidente, pues para lo que impacta al resto del mundo, René. Estás hablando, Carlos, que tendría que cambiar
y en un gran margen la manera de hacer política del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos saliente, Donald Trump. Será un giro que le pudiera dar una gran oportunidad para tener relaciones importantes, pero no sé si alcance el tiempo, Carlos, y no sé si sean las personas idóneas con las que cuenta el gobierno de México para que eso suceda. De entrada, como tú ya lo mencionabas, cambiar la forma de hacer política con Estados Unidos, cosa que no veo nada fácil, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, René. En realidad el tema no es un tema fácil, es un tema más bien complicado, sobre todo por la tendencia que ha tenido el gobierno de la 4T en estos dos pasados años. Creo que si hay algo en donde el gobierno ha sido incisivo, verdaderamente incisivo, ha sido en la destrucción y en la desmantelación de las capacidades del gobierno. Gran parte de su política se ha dirigido justamente, René, a pegarle a los cuadros especializados del gobierno, a las direcciones generales adjuntas, a los directores, les ha quitado incentivos, es decir, ha afectado, digamos, la materia que verdaderamente sabe hacer política en el país o acciones de política pública. Una ventaja es que el Servicio Exterior Mexicano, de una u otra manera, camina por sí solo. Entonces, estas afectaciones que se han hecho en el gobierno entero han tenido un impacto solamente tangencial en lo que refiere al Servicio Exterior Mexicano, y esa de una u otra manera pues beneficia la permanencia, digamos, o la reconstrucción, digamos de una mejor manera, la reconstrucción de un mejor canal de comunicación con los Estados Unidos. No obstante, creo que el desgaste que ha tenido la relación con esta felicitación tardía, sin sentido, por parte del presidente mexicano hacia el presidente electo en los Estados Unidos, de una u otra manera afecta, ¿no? Gran parte, te lo comenté hace un momento y lo reitero y con esto cierro, pero gran parte de nuestros, del comité asesor que generó junto con nosotros este reporte, pues Carlos Heredia, estuvo Tonatiu Guillén, estuvo Lourdes Melgar, estuvo Carlos Hurtado, es decir, gente que ha tenido una experiencia desde nivel embajadores hasta nivel de gestión a nivel nacional. Todos coinciden en que el gran reto, René, es de que los Estados Unidos verdaderamente nos voltea a ver, ¿no? Uno cree que por ser vecino y por estar cerca y por tener un nivel comercial importante, los Estados Unidos nos tienen en la agenda de manera permanente, lo cual no es cierto, ¿no? Tanto estos especialistas mexicanos como otros, Duncan Wood en el Wilson Center o Shannon O'Neill también en Nueva York, es decir, diferentes especialistas también del lado americano coinciden en que México no está tan en la agenda, ¿verdad? En los primeros lugares de la agenda como uno cree. Entonces yo creo que uno de los retos importantes ahora con la propuesta del presidente para el embajador en los Estados Unidos será justamente esa, lograr que nos volteen a ver y que cuando nos volteen a ver verdaderamente pues nos volteen a ver de un nivel equiparable, ¿no? Que estemos a la par. Muy bien, pues te agradezco, Carlos Lascurain. Esta de muchas, esperamos muchas pláticas más porque el tema va a dar para largo. Gracias. Cuando guste, René, gracias a ti por tu espacio, gracias.